Nuevo bloque en nuestro programa y en este caso está con nosotros el juez de menores de la provincia, el doctor Rodrigo Moravito. Se ha aprobado algo que venían reclamando que tenía que ver con el régimen penal juvenil. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Mario. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, preguntarle qué es el régimen penal juvenil. Bueno, se viene hablando hace rato de este tema y sobre todo en el tratamiento ahí en la legislatura, ¿cierto? Sí, hace muchos años que venimos hablando de esto. Y para nuestro caso, aproximadamente 6 años que venimos hablando del tema, que venimos insistiendo. Vos recordá que durante el año 2011, cuando entramos nosotros, y el año 2012, se trató la Ley de Protección Integral de Niños y Niñas y Adolescentes, que establecía un capítulo quinto, tenía 5 capítulos, y el quinto era el régimen penal juvenil, que posteriormente fue vetado por el Poder Ejecutivo porque violaba obviamente las digamos, garantías constitucionales y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A partir de allí, en el año 2013, tenemos una ley de protección integral, que es la 5.357. El año pasado tratamos el régimen penal juvenil, en realidad lo trató, nosotros fuimos invitados en la Cámara de Diputados, que obtuvo media sanción unánime en noviembre del año 2017, y finalmente ahora, en el año 2018, obtiene sanción definitiva con la ley 5.544. Bueno, hubo muchos, el miembro informante que fue el doctor senador Jorge Moreno, varios fueron invitados, principalmente la Corte de Justicia se le pidió opinión, los jueces de menores actuales también se le pidió opinión, el Colegio de Abogados también emitió opinión, también fueron invitadas algunas fundaciones, una que otra estableció también algunos reparos a los articulados, pero nosotros lo que estimamos es que esta es una ley hecha en base a nuestra idiosincrasia territorial. Es una ley que no es un dato menor. Que no es un dato menor porque, a ver, tenemos muchas leyes que están excelentes, bárbaras, tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional, pero que muchas veces en la práctica es imposible ejecutarlos por la situación en la que se encuentran los organismos que deben ejecutar las medidas de la justicia y que dependen de otros poderes del Estado. Incluso la propia justicia muchas veces a nivel país tiene sus dificultades para poder llevar adelante las normas y para poder practicarlas, ¿sí? O verlas formalizadas correctamente en la práctica. Entonces, esta es una ley hecha para nuestra idiosincrasia. Si nosotros pretendemos crear todo un sistema como realmente lo exige la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, ¿no? Porque efectivamente lo que hacemos es un sistema constitucional, es presupuestariamente imposible para la provincia de Catamarca. De acuerdo a la cantidad de hechos delictivos que existen en materia de minoridad, que tal vez sean muchos, pero no tantos como en el régimen de adultos, o como en otros lugares como en Buenos Aires, como en Córdoba, como en Mendoza, Santa Fe, que son distritos muy grandes. Entonces, y aún así en esos distritos o en esos ejes urbanos mayores, los delitos cometidos por personas menores de edad son ínfimos. Entonces, pasa lo mismo en nuestra provincia. Lo que pasa es que hasta ahora nosotros teníamos a nivel provincial un régimen absolutamente anacrónico. Teníamos la ley 3.908 que creó por primera vez el juzgado de menores en la provincia, el número 1, que es del año 82, la ley, ¿sí? Anterior incluso a la sanción de la Convención de los Derechos del Niño y a la incorporación a la República Argentina, ¿sí? Que finalmente la ratifica en el año 1989 la República Argentina a la Convención de los Derechos del Niño, pero se incorpora a la Constitución Nacional en el 94. Entonces, esta ley nuestra era anterior. Vos imagínate que es muy difícil aplicar una ley con las nuevas problemáticas sociales. Y además establecía una triple competencia del juez, que ya no se aplica más. Hoy los jueces tienen competencia penal juvenil. Bueno, luego se creó el juzgado número 2 en el año 97 con ley 4.908, pero no se modificó absolutamente nada. O sea que estamos hablando de un poco más de 34 años del mismo régimen. Bueno, ahora tenemos un nuevo régimen. La ley está sancionada definitivamente. Lo que tiene que terminar es promulgándose por parte del Poder Ejecutivo y publicarse en el boletín oficial. A partir de allí tenemos 3 meses de implementación. A partir de los 3 meses de sancionada y publicada la ley, recién se va a poder aplicar la ley. Pero bueno, así salió la legislatura, a mi modo de ver,
es un poco extenso, porque bueno, necesitamos la ley ya, poder ejecutarla ya, pero bueno, uno entiende que también tiene su reestructuración. Los jueces actualmente, los jueces de menores, no solamente vamos a ser jueces de control de garantía, sino que vamos a ser jueces de juicio, ¿sí? Jueces de ejecución. O sea que vamos a tener en nuestra competencia varias competencias, en nuestra función varias competencias, lo cual que se acrecenta nuestro trabajo. Claro. En el foro de adultos vos tenés esas competencias divididas en distintos jueces. En el caso nuestro no. Sí va a haber 2 fiscalías penales juveniles y 2 defensorías penales juveniles que son especializadas, como son especializados los jueces actualmente de menores en la provincia. Cambia, obviamente, somos jueces de responsabilidad ya penal juvenil. Entonces, esto establece además la posibilidad de que nosotros apliquemos las sanciones. Los juicios los vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Y eso también no deja de tener importancia porque muchas veces en el foro de adultos las cámaras están abarrotadas de trabajo y hay prioridades también en las sanciones. ¿Sí? Y como los chicos, la mayoría de los delitos que cometen son contra la propiedad, los robos, generalmente, por los cuales son punibles, porque si cometen un hurto no son punibles, por más que tengan la edad punible, 16 a 18, sino que la pena no supera los 2 años. Y eso lo dice una ley nacional. Entonces, pero por la mayoría de los delitos que cometen van a poder recibir una sanción. A ver, y vamos a decir, bueno, pero una sanción, hay una amplia gama de sanciones alternativas que prevé la ley. Es una ley muy moderna, es una ley que establece ciertas cuestiones de procedimiento que en el fuero de adultos no están, pero que sí están en el fuero penal juvenil, que deberían estar en el fuero de adultos, pero que será motivo de otra modificación que se ha previsto, en definitiva. Es una ley muy dinámica, muy ágil, con sanciones, como te digo, alternativas, con la pena privativa de libertad como medida excepcional, porque eso en los niños siempre ha sido así, lo que no significa que no vaya a haber gente privada, niños privados, adolescentes privados de la libertad. Siempre se ha respetado por parte de los juzgados de menores los derechos y garantías. Que hay niños privados de la libertad, y puede haber todos los días, pero habrá que ver si eso lo ordena la justicia, ¿sí? Como orden de detención pura y exclusivamente, porque vos tenés la facultad, las fiscalías hoy actualmente respecto a un adulto, y lo mismo pasa en el fuero penal juvenil porque se aplica supletoriamente el Código Procesal Penal. Nosotros, para poder detener a un chico que ha sido señalado como partícipe de un delito o como autor de un delito, tenemos que emitir una orden de detención. Y son muy pocas veces lo que ocurre eso, porque la mayoría de los chicos son encontrados en flagrancia o cuasi flagrancia. Entonces, eso lo detiene la policía, nos dan en conocimiento a nosotros, ¿sí? Y lo ponen en conocimiento. Después habrá que ver cuántos también son detenidos por otras circunstancias que no son específicamente por orden judicial. Entonces, puede haber detenciones de chicos menores de la edad punible que muchas veces por caso de flagrancia son puestos automáticamente a disposición de la justicia y la justicia ordena su entrega. O sea que hay delitos, se cometen delitos, habrá que ver cuáles son los punibles y los que no son punibles, se le da intervención a los organismos administrativos, como debe ser, como corresponde, porque puede haber alguna vulneración de sus derechos. La ley también prevé un dinamismo importante, ¿sí? Un dinamismo importante en el sentido de que el proceso solo va a durar un año, desde que se cometió el delito hasta el dictado de la sentencia definitiva. No puede haber más de un año en delitos complejos y graves, ¿sí? Porque hay muchos delitos que se pueden cometer, la mayoría de los flagrancias, el Código Procesal Penal y la nueva ley posibilita el sistema de acusación directa. Si yo lo encuentro, a vos te encuentro con la mano en la masa, tengo el acta policial, tengo los testigos, ¿qué más me hace falta para hacerte el juicio? Porque es contundente, estoy viéndote que estás allí cometiendo el delito, entonces tal vez los juicios sean más rápidos todavía. El sistema es el que generó. Como soy menor de edad, no me pasa nada. No, sí, podés ser responsabilizado, es necesario que seas responsabilizado cuando has cometido un delito, con la sanción que sea, no importa, porque eso te va a en algún momento permitir reflexionar, ¿sí? Sobre si pasa o no pasa nada. También prevé una novedad muy importante el fuero, que es la ley, que es el fuero de atracción. ¿Qué significa esto? Cuando un adulto con un menor de edad cometen un delito en el mismo hecho, cometen el mismo delito, que es un sistema de codelincuencia, el adulto viene al fuero especial porque la ley exige que se dé mayor protección
al más débil, al más vulnerable, que es el adolescente. Sí, se van a enojar todos, van a decir que vulnerable puede ser uno que delinque. No, lo referimos al punto de vista legal porque la ley lo establece así. Porque la ley establece que hay mayor benevolencia respecto al menor de edad. Pero lo van a investigar al adulto en el fuero de adultos, en el fuero especializado, pero va a ser juzgado y sancionado como un adulto por una cámara de adultos. Claro. ¿Se entiende? Sino que solamente funciona un sistema de protección. Como una forma de protección al más débil, que eso está establecido en muchas legislaciones del mundo, sobre todo las más avanzadas. Entonces, lo que ocurre con esto es que los jueces, al ser jueces de juicio, van a poder llevar adelante rápido, no solo la investigación, porque cuando a mí me toque ser juez de control de garantía, a Fabricio Gersani le va a tocar ser juez de juicio. Claro. Y si en algún momento, por H o por B, nosotros intervenimos en ambos, en el mismo proceso, el juez subrogante va a ser un juez especializado en minoridad del interior provincial. Ah, qué bueno. Entonces, esto va a pasar. Otra posibilidad que prevé la ley es esta de poder ir al lugar donde el chico, la gente del interior, por ejemplo, va a poder llevar adelante una investigación y el chico va a poder ser juzgado en el interior. Bueno. ¿Me entendés? Porque muchas veces sacarlo de allá es difícil, sobre todo en el tema de la minoridad. El tema de la minoridad es muy complejo, sigue siendo complejo. Es una ley esta que respeta mucho los derechos de garantía, es una ley absolutamente necesaria, la necesitamos ya. Pero bueno, también sabemos que hay cargos que se deben concursar, porque lo prevé la misma ley, establece un presupuesto, ¿sí?, propio para cubrir estos cargos, y lo que ha hecho la ley es, también en parte, observar las necesidades que tiene el Estado, porque crear toda una mega estructura es muy difícil. Sí. O sea, crear una cámara de apelación, una cámara de juicio, jueces de control de garantía ya existen, pues somos los jueces actualmente, somos jueces, y jueces de ejecución, que es otra novedad que tiene la ley. Las 4 competencias que vamos a tener nosotros los jueces, vamos a poder controlar las medidas. Ajá. La Secretaría de Ejecución lo que va a hacer, perteneciente al juzgado de responsabilidad penal juvenil, o el juzgado juvenil, penal juvenil, es controlar las medidas que ordenan, las sanciones que ordenan los jueces. Entonces, no es que dicte una sanción y no la vamos a poder controlar. La vamos a poder controlar y va a haber una secretaría que va a controlar eso, como van a existir las otras secretarías en materia de garantía, de juicio, apelación y ejecución, que van a poder llevar adelante cada procedimiento. El proceso va a empezar, se va a terminar y el chico va a tener una respuesta que una ley, sobre todo, le debe dar respuesta a las víctimas. Porque son los eternos convidados de piedra y las víctimas van a poder tener una respuesta. Y los victimarios se les van a respetar sus derechos y garantías, pero van a recibir, si les corresponde una sanción. Los jueces no condenamos, las pruebas condenan. Exactamente. Si las pruebas son contundentes, recibirá una sanción, y si no, no la recibirá. Esto es lo que en definitiva queremos hacer, podemos hacer con la nueva ley. Esperemos que la promulgación sea... Ahora está faltando esto. Falta la promulgación, porque la ley ya tiene sanción definitiva. Sí. Obviamente que va al Ejecutivo para la promulgación, el Ejecutivo la promulga, la publica en el boletín oficial. A partir de allí vamos a tener que reestructurar nuestro sistema, al tener 4 competencias tenemos que reestructurar nuestras secretarías, 4 secretarías, que así lo establece la ley. Después habrá que ver qué pasa con las defensorías, con su equipo de trabajo, con las fiscalías, con sus equipos de trabajo, y empezar nuevamente a llevar adelante este nuevo sistema ágil, dinámico, moderno, con respuestas para la sociedad, ¿no? Digamos que se ha dado un paso importante, que es esta ley, que es digamos, actualizada a estos tiempos que nos toca vivir, con todo lo que ha pasado desde el 82 a esta parte, ¿cierto? Que es muchísimo, que se ha avanzado tanto, sobre todo en los derechos de los niños. Ahora, bueno, falta la aplicación, digamos. Sí, efectivamente. Mirá, incluso es una ley que... nosotros pudimos acceder al proyecto, no tenemos la ley definitiva, porque la ley definitiva va a salir al Ejecutivo, pero el proyecto que tenemos, cuando se lo observó, salió sin modificaciones, o sea que es la ley. Incluso nos han pedido distintos niveles nacionales, distintas provincias y distintos organismos de derechos humanos de los niños nos han pedido la ley. Qué bueno. Para verificarla, y hemos recibido respuestas de esos organismos de lo avanzado e importante. Catamarca, desde que nosotros venimos ocupando nuestros cargos de jueces,
ha venido avanzando bastante en materia de niñez. Muchas veces, el Ejecutivo, afortunadamente, y el resto de los poderes, conjuntamente con la Corte de Justicia, nos han venido acompañando, y gracias a Dios hoy tenemos un sistema muy moderno a nivel nacional. Por supuesto que falta aceitar, por supuesto que las leyes son perfectibles, que de acá 5 o 6 años tal vez las problemáticas sociales sean otras. Siempre va a pasar esto. La ley es solo una respuesta, pero no es la solución al problema de fondo del delito. Seguro. La solución a los chicos en el delito es otra. Mayores oportunidades, derechos fundamentales satisfechos. Que vayan a la escuela. Pasa más por la política que por la justicia. Pasa más por estas cuestiones, y pasa más por la familia, y pasa más por el día a día y por la tolerancia que nosotros podemos tener respecto a los chicos.